¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo. En esta oportunidad en Ecuador Rebelde, este programa que se transmite todos los miércoles, ha coincidido con que hoy es el Día del Libro, ¿no? El Día Así Internacional del sí, Libro. señor. Aquí está el compañero también, Roberto Arteaga, que nos va a apoyar también en este tema del libro. Mientras más lean libros, más próximo se acercará la liberación del Ecuador. Mientras ustedes desechen los libros, pues la liberación del Ecuador de los bandidos que nos gobiernan se retardará y seguirán haciendo de la suya los supuestos representantes. Fíjense que en España hubo una dictadura de Francisco Franco, gobernó 40 años, matando gente, robando y explotando a los españoles. Y él tenía un ministro de Cultura, Francisco Franco se llamaba este dictador criminal español, y decía: cuando escucho la palabra cultura, yo saco mi revólver. Cuando escucho la palabra libro, yo saco mi revólver, decía este fulano. Y hoy día precisamente estamos recordando el Día del Libro, que precisamente se originó en España. Fíjense aquí, dice que la idea original del Día del Libro surgió en Cataluña, España, en Cataluña. Fue el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés quien la propuso a la Cámara Oficial del Libro en Barcelona en 1923. La propuesta fue aprobada por el rey de aquel entonces, en 1926. El primer día del libro se celebró el 7 de octubre de 1926. Posteriormente, en 1930, se instauró de manera definitiva en el año 30, el 23 de abril, como el Día del Libro en España, coincidiendo con la festividad de San Jorge, San Jordi en catalán, patrón de Cataluña, donde es tradición regalar una rosa y un libro. Cada 23 de abril, en el Día del Libro, hay que regalar un libro y una rosa. Así es. También es importante, licenciado, recordarles y recordarnos que hay dos frases célebres que nos dan los libros. Primero, leer es la protesta con la insuficiencia de la vida. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Y para resumir el tema de cómo fue que se instauró el 23 de abril de cada año el Día del Libro, en el año 1995, en el año 1995 la UNESCO que pertenece a las Naciones Unidas para la Cultura, adoptó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, rindiendo homenaje a autores y libros a nivel mundial y fomentando la lectura, que ahora en estos tiempos tanto que se ha perdido. Por eso es que como la gente ya no lee, no hay cultura, y los que se creen dueños del país gobiernan, pero a sus anchas. La fecha se eligió por su significado simbólico para la literatura universal, ya que se conmemora el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega en ese día, aunque existen algunas discrepancias en la fecha exacta. Por todas estas circunstancias, se fijó tanto la UNESCO, el 23 de abril, como el Día del Libro. Mientras menos leamos, mientras menos investiguemos los libros, más nos esclavizan y más poder desarrolla lo que administran nuestros países. No le digo que un ministro del dictador Francisco Franco de España dijo: cuando escucho la palabra libro, cuando escucho la palabra cultura, saco mi pistola. Por eso que Pinochet, cuando se tomó el poder en Chile,
instigados por los Estados Unidos, financiados por los Estados Unidos, llegaron a las universidades a quemar libros. Y también a quemar libros porque a todos estos dictadores le horroriza la palabra cultura. Lo mismo hizo Hitler. El mismo Época, sistema. en 1933 o el año 36, no recuerdo. Yo creo que fue en el año 33. Asaltaron las librerías y sacaron los libros. Saquearon y quemaron. Y quemaron, sacaron a las calles los libros y los quemaron. Y así cada gobierno de estos nazistas de derecha son enemigos de la cultura y entonces enemigos de los libros. Pero menos mal que los libros se han impuesto desde que Gutenberg, aunque fueron los chinos los que inventaron la imprenta, y después Gutenberg lo que hizo fue poner los tipos móviles que se podían reutilizar, pero fueron los chinos los que inventaron la imprenta, como han inventado muchísimas cosas. Pero Gutenberg fue el que les dio el camino a que se acelere todo. El camino, digamos, los tipos móviles para reutilizarlo, ¿no? Y entonces de ahí se abarataron los libros, porque antes los libros se publicaban escribiéndolos a mano. A mano habían personas que se especializaban en copiar libros. Por decir, uno de los primeros libros que copiaron fue la Biblia, que por eso es que la iglesia siempre estuvo vinculada a esta parte, a este tema, porque eran libros religiosos. Y además tenía el poder. Eran libros religiosos los que se publicaban porque la iglesia hacía a mano, no había la imprenta, entonces a mano se hacía se publicaba. Después se inventó la imprenta. Entonces fue una cuestión, un desarrollo extraordinario porque se pudieron publicar bastantes libros y a bajo costo para hacer. Se fue divulgando más. El pueblo tuvo acceso a los libros y a la lectura, porque antes no se podía. ¿Qué impacto ha tenido los libros entonces, compañeros? El impacto es que nos hace liberar, pues. El impacto es demostrarle a los gobernantes de turno que esa es una forma de protestar, educándote, investigando y leyendo los libros. Y miren, a propósito de los libros, yo tengo aquí 2 libros últimos que publiqué. El uno fue este libro, Hacia un gobierno cívico-militar. Este es el libro, uno de ellos, Hacia un gobierno cívico-militar, que está de venta en cualquier librería del país. Hacia un gobierno cívico-militar, donde planteo aquí que después de un trabajo de investigación, que los mejores gobiernos que ha tenido el Ecuador, que son 3, aquí los relato, ninguno de los 3 triunfaron por elecciones. Primero. Tomaron el poder. El primero, Alfaro, fue una guerra revolucionaria. El otro, la Revolución Juliana de 1922, de julio de 1922. El otro, el gobierno de Bombita, creo que fue de marzo de 1972. Febrero de 1972, sí. Y recordemos, era un carnaval. Y recordemos que fue una de las mejores reformas agrarias que hicieron ellos. Fue el último mejor gobierno que tuvo el Ecuador, fue el del general Guillermo Rodrigo Lara. Y por coincidencia, los gobiernos que hemos presentado, ninguno se sometió a las elecciones. Ninguno se sometió al proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya sabemos pues, que las oligarquías corruptas, las élites económicas son los que se han apropiado del país. Pues. Es que son los dueños ellos son los que del país, pues. Como tienen plata, compran a todos. El poder económico. Compran al Consejo Electoral, compran y hacen fraude. Aquí en el Ecuador más de 100 años se ha hecho fraude. Pero al pueblo le hacen creer que el pueblo es el que nombra, que el pueblo es el que designa,
y los hacen ir a votar y todo eso, eso es una farsa. Ellos ya saben quién va a ganar, a quién va a ser el presidente, las élites económicas, los grupos económicos, los grandes grupos económicos del Ecuador que se están beneficiando de lo que produce el Ecuador, son los dueños del comercio exterior, son importadores, exportadores. Y lo más triste de eso es que cada gobierno que pasa, si ustedes ven la historia, lo deja más endeudado. Pues ellos no van a pagar. Nosotros no vamos a pagar porque lo hacen a 25, 30 años. Van a pagar los niños que son hoy, que son el futuro de esta patria. Pero para entonces, pagar la deuda. Aquí es el libro, pues entonces le decimos que este libro, hacia un gobierno cívico-militar, aquí explicamos un trabajo de investigación, explicamos todo esto y está de venta en todas las librerías del país en general. Así que si ustedes nos pueden apoyar, compren el libro y ahí verán las razones, porque esto es un trabajo de investigación, esto no es invento. Entonces, ninguno de los mejores gobiernos ha sido electo por el pueblo, ha sido golpe de Estado. Otro libro que acabamos de publicar también se llama Antonio Viejó, Años de Lucha. Esta es una entrevista, una narración de la biografía de un luchador social, Antonio Viejó se llama. La biografía de él, Antonio Viejó Romero, cómo él se dedicó desde el año 60 hasta el 72, 75, cómo se dedicó su vida hasta con otros compañeros, la juventud de aquella época que querían un cambio en el país, pero los intereses creados pues fracasaron, ¿no? Pero ellos relatan en este libro que hemos publicado y que se llama Antonio Viejó, Años de Lucha por la Revolución Social. También está de venta en todas las librerías del país. Si a ustedes les gusta conocer el pasado y sobre todo el pasado con una juventud que tenía conciencia, que quería un cambio, que era una juventud patriótica, una juventud rebelde, como es Ecuador rebelde, una juventud rebelde, pero que lamentablemente pues intervinieron los Estados Unidos, el ejército ecuatoriano, la oficialidad del ejército ecuatoriano se iban a preparar, los mandaban a preparar a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos le lavaban el cerebro y entonces venían aquí para apoyar a los corruptos y para terminar, luchar contra estos jóvenes que querían una patria mejor. Ese era el ejército de aquella época. Licenciado, lo preparaban para que vengan a defender el sistema contra el pueblo. El sistema corrupto. Así es. El sistema corrupto para facilitar que los presidentes como Velasco Ibarra, un sinvergüenza, fue cinco veces presidente de la República porque las oligarquías guayaquileñas particularmente lo financiaban. ¿Y qué hizo? Nada, el país se retrasó. Fíjense que hasta estas oligarquías, como ellos están ganando plata, seguimos durante 100 años o 200 años exportando lo mismo, cacao, banano, ahora camarón y productos del mar, pescado, atún, enlatado, etcétera. Eso es lo que exporta hace 100 años el Ecuador. Porque los Estados Unidos, como tiene sus aliados de los corruptos estos, de los grupos económicos que están ganando mucho dinero, no nos permiten desarrollar, por eso es que hay desempleo, porque el país no está desarrollado. Entonces, estos dos libros se los ofrezco para que ustedes puedan, no sé qué puede agregar algo más, compañeros. Volvemos a insistir, si no conocemos el pasado, no podemos enfrentarnos al futuro, porque no conocemos la falencia y la destrucción que han hecho los gobiernos de turno apoyados por los Estados Unidos de Norteamérica. Hay un dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquí, las veces que sean necesarias. Aquí a estos presidentes le han hecho estatuas
Pero si estos presidentes deberían, si hubieran resucitaran así como Cristo resucitó, habría que empuñarlo y meterlos presos. Pero tenemos una frase que le va a los crímenes que han cometido y los robos que han cometido hay los anteriores presidentes. Hay un versículo en la Biblia que dice que Jesucristo sacó a los mercaderes del templo de la Hermosa porque estaban explotando al pueblo. O sea, nos dio ese ejemplo. Nosotros no podemos quedarnos cruzados mientras nos están explotando. Tenemos que protestar. Y leer es protestar con la insuficiencia de la vida. Así es. Bien, era lo que le habíamos preparado por ser hoy el Día del Libro Mundial. Y recuerde que el 23 de abril se regala un libro y una rosa. Así que si gusta puede ir a la librería, compre este libro, cualquiera de los dos, y lo regala, aunque no regale la rosa, pero si gusta compre la rosa también y regálele. El mejor regalo para una persona es un libro. Sí, señor. Porque lo culturiza, lo libera, aprende, rompe la cadena. Aprende. Así se rompe la cadena, leyendo. Así es. Bien. Gracias. No Muchas gracias por su atención y regresamos. Y recuerden que este es un programa de Ecuador Rebelde que se transmite todos los miércoles a través de este canal. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy bien, muy gentil.